Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo este video para darles una especie de introducción, o como ya pudieron ver en el video, el nombre del video o en la miniatura. Vamos a enseñar, les voy a mostrar cómo poder crear PDFs con la librería FPDF. Esta pues es una librería, valga la redundancia, generador de PDFs. Igual les menciono que este es un pequeño como video introductorio, ¿no? Igual tal vez en un futuro hagamos otros par de videitos más para explicar un poquito más a fondo de cómo poder usar esta librería. Pero pues ahorita vamos a hacer lo básico, ¿no? Pues cargarla, importarla y crear un pequeño PDF, generar un pequeño PDF. Yo aquí ya tengo adelantado esta parte de esta práctica que venía siendo pues estos campos que se van a mandar o a recibir, y para poder recibirse en un archivo y para poder convertirse en un archivo PDF. Entonces vamos a pedir qué tipo de reporte se va a crear, el nombre, teléfono y una dirección. Ya verdad que esto pues es un pequeño formulario muy sencillo. Aquí tenemos pues el código, como lo pueden ver de esta forma. Básicamente son los input y los input select, que pues un pequeño formulario, ¿no? Aquí está. Lo que sí cabe mencionar, lo que sí cabe resaltar es que aquí, por ejemplo, tenemos estas propiedades en la parte del formulario. Pues el formulario le ponemos este atributo de target y lo ponemos a blank para que al darle clic nos mande a una nueva pestaña, nos abra nuestro PDF en una nueva pestaña. Otra de las cosas es que pues el action se va a ir al archivo que tenemos aquí, que está junto con el archivo con el index, que sería createpdf.php. Luego lo mandamos como tipo post, los datos los vamos a dar como post. Y bueno, este es un dato extra. Esto la verdad que ahorita pudiéramos prescindir de ello porque pues no estamos enviando imágenes. En un formulario normalmente cuando vamos a enviar imágenes es importante agregar esto para que pues se suban las imágenes, ¿no? Bueno, he dicho esto, pues ya tenemos esto. Igual el código lo voy a estar dejando ahí pues en repositorios de GitHub para que lo puedan descargar y lo puedan utilizar y puedan practicarlo, ¿no? Todo en poquitos estilos nada más para que se mire un poquito mejor para la práctica. Vamos a pasar directamente a la descarga de FPDF, la librería. Entonces el sitio web es FPDF. Acá tenemos un montón de versiones, ¿verdad? Entonces pues ya sería cuestión de que normalmente ahorita nosotros vamos a trabajar con la versión más reciente. Ya menos que sea por alguna razón específica que necesites trabajar con alguna de estas versiones, pues aquí están estas versiones y acá hay otras más incluso. Aquí estas son como para en un idioma específico, muy específico, por eso te lo ponen aquí, ¿no? De esta forma. Entonces nosotros vamos a darle aquí a la parte de zip, en esta parte de aquí, nos manda directamente al enlace de descarga. Yo pues accedemos, ¿no? Yo voy a acceder a por ejemplo a donde tengo mi proyecto, que sería aquí en documentos, web, YouTube videos, PDF library. Y aquí tengo la carpeta FPDF, aquí la abro y ahí es donde voy a descargar el archivo. Ya se descarga muy rápido, ya también dependería de su internet. Y pues aquí tenemos la librería ya descargada. Lo que vamos a proceder a hacer es, pues vamos a extraerla aquí, ¿no? La extraemos y pues este archivo pues ya lo podemos eliminar si necesitamos, porque ya no lo vamos a necesitar. Una vez hecho esto, ahora vamos a pasar directamente también a nuestro archivo PDF. Aquí tenemos esto, el createpdf.php. Yo lo voy a abrir en la parte de abajo. Aquí lo tenemos y vamos a empezar por crear la parte de cuerpo de un documento PHP, ¿no? Que sería de esta forma. Voy a borrar estas dos porque pues aquí tenemos lo mismo. Entonces bueno, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Aquí podemos en la propia página pues también nos viene mucha información, o sea, que podemos utilizar, y de hecho es uno de los consejos, ¿verdad?, que se les puede dar aquí. Revisen toda la documentación. Por ejemplo, aquí viene la parte de manual y viene la documentación de todas las funciones que trae esta librería, ¿no?, para poder utilizar. Aquí como pues si nos ponemos a ver a detalle, aunque como les menciono, esta librería pues es como que para crear otro par de videitos más, para explicar un poquito más a fondo, ¿verdad? Para no hacer todo esto en un solo video y hacerlo demasiado largo, demasiado extenso. Aquí por ejemplo, así muy rápido, tenemos la función de add phone, que básicamente esta función es para agregar. Esta es una función que recibe tres parámetros. Recibe el nombre de la familia de la fuente, o sea que cuál va a ser, ¿no? Por ejemplo, Arial y todo ese tipo de cosas. El string, el estilo de la fuente. El estilo pues ya sea que creo que son tres estilos nada más. Es negrita, itálica y underline, creo, ¿no? Que trae
pues la línea abajo. Luego aquí el string, perdón, es la fuente. Bueno, podemos también agregar un archivo de tipo, una fuente de tipo file, no podemos agregarlo si necesitamos, pero aquí como lo puedes ver, mira, aquí dice que la fuente es comic y que va a ser italic. Y el archivo de la fuente va a ser este, ¿no? O sea, hay que agregar el archivo y decirle dónde está, ¿no? La ruta. Y así puedes ir viéndolo a mayor detalle. Por ejemplo, acá también podemos ver lo de las celdas, para crear celdas, para agregar imágenes, agregar una línea, un salto de línea, una multicelda. Y tiene un montón de funciones, ¿no? Que son muy importantes para poder revisar después, como les vuelvo a mencionar. De la misma forma, vienen una parte de unos tutoriales donde vienen a grandes rasgos unos ejemplos muy de las partes como más importantes, ¿no? Como por ejemplo, bueno, aquí tiene un muy básico, un tutorial, un ejemplo muy básico, que sería únicamente imprimir un Hello World, pero agrega varias funciones, una de las cuales, por ejemplo, acá te dice que ya descargaste la librería, ahora hay que importarla, ¿no? En tu archivo donde la vayas a utilizar. Luego que hagas crees un objeto donde instancies la clase FPDF, porque ya está aquí importada el archivo. Luego aquí pues dice que agregas una página, le agregues la fuente igual aquí lo puedes agregar el nombre de la fuente, ya aquí le estoy diciendo que es negrita de tamaño 16. Luego agrega una celda en estas directrices, como en estas coordenadas en el archivo. Luego agregas este mensaje que es el que va a imprimir y lo pones a output, ¿no? Esta es la manera en como al final lo muestras. Para esta prueba vamos a hacer este ejemplo. Aquí yo voy a copiar todo esto y vamos a irnos a la parte de acá y lo vamos a pegar. Es importante también darnos aquí ver que aquí en la parte del require está diciendo que importemos este archivo FPDF, pero nuestro archivo de crear PDF pues está en la raíz de nuestro proyecto, ¿no? Y en cambio el archivo FPDF está dentro de esta carpeta que se llama FPDF. Como pueden ver, aquí lo tenemos, que está aquí. Entonces lo que sería es nosotros acceder a este directorio y luego pues ya acceder al archivo. En este caso sería FPDF / y que acceda a este folder y luego acceda al archivo. De esta forma lo podemos crear. Una vez hecho eso pues ya estaría, ¿no? Ahora nosotros al momento de hacer como ya lo vimos en nuestro archivo de HTML que tenemos aquí, pues ya estamos haciendo el envío, ¿no? De nuestro formulario. Estamos haciendo un action y que se vaya a createpdf.php, ¿no? Podemos ponerlo así para que agarre la ruta relativa, o podemos dejarlo de esta forma también. Entonces nosotros cargamos nuestro sitio y damos enviar información y automáticamente pues nos manda a una nueva pestaña ya con un visor PDF con nuestro archivo ya generado, ¿no? Pero únicamente tiene Hello World, como lo tenemos de esta forma. Entonces pues de esta manera nosotros ya estamos creando nuestro primer PDF, ¿no? Únicamente con este dato de Hello World. Bueno, aquí como les mencionaba, esta es la parte donde si nosotros nos vamos a PDF a ver qué es lo que hace la función cell o qué parámetros recibe, pues vamos a tener aquí información. Por ejemplo, vamos a manual, vamos a la parte de cell y aquí nos dice pues que recibe muchos bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 atributos, ¿no? que está recibiendo. Acá nos explica para cuál viene siendo cada cual. Pues acá nos dice que el width creo que va a tener la celda, el height, el alto, luego el texto que es el siguiente, y como pueden ver, dar cuenta, nada más hasta aquí termina. No es necesario agregarle todos los demás. Pero por ejemplo el siguiente el que tenemos es el border, donde nosotros creo que le podemos poner 1 para que tenga borde y 0 está por defecto como 0, ¿no? Pero si le ponemos el 1 le va a poner borde. Entonces nosotros vamos acá, damos control R, continuamos, recargamos y ya como pueden ver ya le puso los bordes, ¿no? Ahora el siguiente es el N. Este es para hacer un salto de línea, porque por ejemplo si nosotros creamos otra celda, bueno, vamos a crear aquí otra y la damos ahí, vamos a cargar aquí. Como pueden ver, crear nuestra otra celda justo al lado de la que ya está. Pero si nosotros le ponemos a la primera el LN
que vendría siendo también 1 para activarlo, si no me equivoco. Déjenme revisar. Sí, es un entero, ¿no? Así que recibe el N1. No, perdón. Sí, aquí está. 0 al inicio de la línea o por debajo. Bueno, aquí podemos ver qué es lo que está pasando. Vamos a poner aquí 1 y vamos a dar control a ver cómo se comporta. Y lo pone debajo, ¿no? Le vamos a dar el 2. Vamos a ver cómo se comporta. Y pues de la misma forma, ¿no? Habría que ver bien cómo se comporta con otros ya elementos en pantalla, ¿no? Pero bueno, entonces así es como podemos ver aquí las funciones, ¿no? De esta forma, ver qué parámetros son los que recibe, qué tipos son los que recibe y cómo funcionan, ¿no? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahorita es cachar las variables que estamos enviando en nuestro formulario, lo que sea nombre, ¿sí? el select, el nombre, el teléfono y domicilio, y pues ponerlas ahí, ¿no? Aquí crearlas. Para esto yo lo que voy a hacer es crear las variables correspondientes. Por ejemplo, vamos a poner aquí el tipo, va a ser el tipo post, lo que venga en la variable pues llamada tipo de PDF le puse aquí. Luego vamos a crear otra variable llamada nombre que venga por post en pues la variable que venga por post que se llame nombre. Y vamos a copiar esto para los próximos dos. Y vamos a cambiarle aquí nada más esto que sería teléfono. Y este de aquí que sería dirección. De esta forma. Entonces nosotros aquí lo que podemos hacer de manera muy rápida es decirle aquí que, por ejemplo, me agregué, vamos a dejarle que no me ponga, sí, este salto de línea sí, pero esto que vamos a ponerlo como 0, ¿no? Esta parte de aquí que no ponga los bordes. Y vamos a pegar esto de esta forma. Entonces aquí le vamos a agregar a que diga algo como tipo de reporte, y aquí vamos a concatenarle, vamos a poner punto, concatenarle el tipo de esta forma. Entonces vamos a recargar acá y damos aquí tipo de reporte cita, de esta forma. Entonces aquí nosotros lo que podemos hacer es hacer esto y ya con eso se iría, ¿no? Tipo de reporte cita, aquí está. Ahora haríamos lo siguiente aquí, cambiarle nombre y aquí concatenarle punto la variable nombre, o también podemos hacer directamente, ¿no? Para no crear las variables que tenemos acá, para no crear más código, podemos reducir este código directamente así como a esta forma, a esta forma de aquí, sí. Ok, entonces pues así ya para reducir un poco el código. Obviamente, como les vuelvo a repetir, hay momentos en los que sí es necesario crearse variables para poder hacerse, pues, para que esto sea más útil, ¿no? Porque necesitamos reutilizarlas mucho tiempo y luego pues a veces tener las variables de este tipo así como que son un poco más complicado de leerlas a veces. Pero eso ya dependería también de cada programador. Entonces aquí tenemos esto. Entonces aquí y acá pues le vamos a cambiar nada más rápido. Vamos a ponerle teléfono y vamos a ponerle aquí dirección. Y aquí faltan un poquito los dos puntos y el espacio. Bien, entonces nosotros aquí confirmamos y pues acá, bueno, hay que llenar los datos, ¿no? Llenamos los campos. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí certificado, nombre, vamos a poner por ejemplo código libre, teléfono, vamos a poner cualquiera de esta forma, y dirección pues también, no sé, calle 400, cualquiera. Luego le damos a enviar información y se va, y como podemos ver acá nos manda todos nuestros datos de nuestro formulario, nos manda correctamente allí en nuestros datos, ¿ves? Código libre, esto, calle y todo lo demás. Entonces aquí nosotros podemos descargar nuestro PDF. Por ejemplo, acá lo voy a descargar en la raíz del proyecto.
Le voy a dar aquí doc.pdf y le vamos a dejarlo así. De esta forma ya nos lo descargaríamos como PDF, ¿no? Aquí tendríamos el PDF descargado, ¿ok? Y pues ya está generado nuestro documento PDF, valga la redundancia. Otra de las cosas es que, por ejemplo, vamos a ver otras opciones aquí. Por ejemplo, una de las opciones importantes también es esta de Output. Esta versión de Output pues puede recibir tres parámetros: el destino, el nombre y este boolean que viene siendo el tipo de archivo que se va a imprimir, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar esta parte de aquí esto nada más, estos dos parámetros. Por ejemplo, si nosotros le ponemos, el valor por defecto es i, el que viene por defecto, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver aquí nuevamente, vamos a enviar y aquí está. Entonces nosotros aquí ya tenemos este archivo. Si yo lo descargo, como pueden ver aquí, al descargarlo me pone el nombre reporte, que es lo que yo puse acá, ¿verdad? Me pone este guión porque aquí me lo está confundiendo con este, pero hay que cambiarle, no puede agregarlo así. Entonces nosotros lo dejamos como reporte nada más. Recargo aquí mismo, no importa, y ahora sí lo descargo y pues ya está con el nombre de reporte, ¿eh? Entonces ya de esta forma ya estamos guardando aquí el nombre. La D es básicamente para que al abrir el archivo nos mande directamente para descargarlo. Por ejemplo, nosotros le damos aquí, le doy aquí a imprimir y se da cuenta que ya no nos manda a una vista como tal, sino únicamente nos manda la descarga. Al guardarlo pues ya se cierra esto, ¿ok? Ya eso dependería de cada quien, ¿verdad? Pero pues la versión de verlo primero como que está un poco mejor. Entonces pues así es como podemos crear nuestros PDF, ¿verdad? Esto es una manera muy sencilla y muy básica, pues. Así que, como les voy a repetir, en unos futuros videos vamos a ver cómo poder crear unas tablas, cómo hacer unas consultas también a SQL y llamarlas, ¿no? Y traerlas acá y generar nuestras propias tablas, ¿no? Dándole incluso más formatos, creando. Ahorita pues nada más creamos esto y pues básicamente es el único texto que nos aparece, ¿no? O sea, pero podemos crearle a nuestro archivo un header, un footer, para que aparezca en todas las páginas en la parte de arriba, ¿no? No sé, el nombre de la empresa o algo por el estilo. O sea, hacerlo un poco más profesional. Pero pues por este video eso es todo. Espero pues que les sea de utilidad y les sirva. Pues si es así, espero pues le puedan dar like al video, compartan, suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este tipo de videos. Pues sin nada más, nos vemos en el siguiente video.